Me atrevo a decir que estamos ante una de las mejores temporadas de toda la serie. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy, y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, finalmente pude ver la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton y oh my god, me dejó en shock, pero en el buen sentido. Y es que de verdad nos dio amor, pasión, tristeza, frustración, reflexión, de todo. Literalmente esto es todo lo que está bien con la serie. Está en mi top 1 personal y no solamente lo digo yo, sino que también los reviews y las puntuaciones hablan por sí solas. En IMDb, por ejemplo, es hasta ahora la temporada mejor calificada de toda la serie, con los episodios teniendo una puntuación por encima de los 8 puntos. Así que sí, estuvo bastante buena. Pero bueno, lo que vinimos a este video fue hablar de la segunda parte, lo que me gustó, lo que falló un poquito y algunas dudas que nos quedaron. Pero quiero comenzar confesando algo. Como les mencioné en el video anterior que hice de Bridgerton, yo de verdad que no le tenía para nada fe a esta temporada de Benedict, y es que, no sé, su personaje como que no terminaba de convencerme en las temporadas anteriores, y yo pensaba que también le iban a dar como un giro amoroso distinto, pero oh my god, cuando terminé de ver esta temporada me encantó. Literalmente me sentía una adolescente viendo la serie. Me fascinó que se enfocaran en la tragedia, en la frustración que era en esa época que un noble se enamorara de alguien de la clase trabajadora, y es que de verdad todo lo que tuvieron que esconder, sufrir y atravesar para que al final estuvieran juntos hizo que absolutamente todo valiera la pena en su relación, prácticamente dejándonos como reflexión que el amor puede mucho más que cualquier estatus social. También otra cosa que siento que ayudó bastante es que los actores de Luke y Jering tienen una química innegable. En serio, yo creo que hicieron una de las mejores parejas en lo que va de todo Bridgerton. Y si hablamos de la música, creo que no soy la única obsesionada en tratar de descifrar cuáles son las canciones que están poniendo en el momento, que son modernas, pero que las pasan a la versión instrumental. Y es que sinceramente para esta segunda parte todas estuvieron increíbles. En esta ocasión Netflix confirmó que estas fueron las canciones que utilizaron para esa segunda parte. Pero, Lose Control, Never Be the Same y The Night We Met son todo lo que está bien. O sea, cuando pusieron The Night We Met en el mismo lugar en el que Sophie y Benedict se conocieron al principio, ay no, me encantó. De verdad. Ahora sí hablemos de algunos temas que nos dejaron pensando después de que se terminó. Empezando, hablemos sobre la relación entre Francesca, John y Michaela. Los que vieron mi video anterior ya sabrán más o menos por dónde va la historia, pero aquí ya nos confirmaron un evento importante en la historia de Francesca, que fue el fallecimiento de John por un aneurisma cerebral, que a pesar de que no lo mencionan directamente en la serie o en el capítulo, él dice en un momento que le duele muchísimo la cabeza, se va a recostar y allí es cuando sucede. Y lo más desgarrador de todo esto es ver la reacción de Francesca, que realmente le dolió todo lo que tuvo que atravesar con él, y también obviamente al final que no pudo darle un hijo. Pero dentro de todo, en verdad, yo siento que me quedo tranquila, o que John también se quedó tranquilo al ver que tanto Francesca como Michaela ya se llevaban bien, porque vimos que al principio de esta temporada ellas en verdad como que tenían muchos roces, sus personalidades eran distintas y como que se medio detestaban en verdad. Ahora bien, al John fallecer, Michaela viene siendo un soporte emocional importante en la vida de Francesca, y así como ella le comenta, es la única que entiende todo por lo que acaban de pasar, y por eso le propone quedarse a vivir en la misma casa que ella, cosa que claramente a Michaela no le agradó mucho esa propuesta, y por eso vemos que después se va. Desaparece por completo sin avisarle a nadie. Amigos, en esta parte ya nos está insinuando un poco la relación entre estos dos personajes y cómo se van a ir acercando más y más. De hecho, yo creo que John sabía más o menos la inclinación sexual de su prima, y es por eso que le dice a Francesca que no se preocupe en presentarle ningún tipo de pretendientes, y cuando ella lo hace, tanto John como Michaela se disgustan. Además, cuando vemos que Francesca le toca la mano a Michaela, Michaela se pone bastante incómoda, posiblemente porque ya estaba empezando a sentir algunos sentimientos hacia Francesca y sabe que todo lo que había ocurrido con su primo era muy pronto. Pero amigos, honestamente no sé cómo vayan a desarrollar esta historia, porque aparentemente esto es solo el inicio de la historia de Francesca y falta un montón por contar.
así que tal vez ella vaya a tener su temporada como protagonista o siga metiendo su historia entre las otras temporadas como una historia paralela, así como hemos visto con ella desde la temporada 3. Pero ahora pasando a otra relación que vimos, ¿en qué terminó la relación entre Violet y Lord Anderson? Como vimos en la parte 1, estos dos se estuvieron conociendo bastante bien. I am the tea that you are having. Y de hecho vemos cómo se comprometen para tomar el siguiente paso. Sin embargo, con todo lo que sucedió con John, Francesca, Benedict, etc., por supuesto Violet se siente un poco renuente a dar a luz su relación con Lord Anderson. Además de esto, se dan cuenta que ambos no están en la misma sintonía. Lord Anderson estaba buscando una relación un poco más seria, más formal, mientras que Violet se dio cuenta que quería independizarse un poco más y ser alguien más que una mamá y una esposa. Por lo que lamentablemente terminaron su relación, cosa que me puso bastante triste porque se ve que ella realmente está muy contenta y feliz con él. Pero bueno, quién quita, quién sabe que los veamos nuevamente juntos en una próxima temporada. Otro tema que me conmovió mucho y hasta me sacó una lagrimita fue la relación entre la reina y Lady Danbury. ¿Acaso es el fin de Lady Danbury o la veremos de nuevo? Como vimos, la reina escribe en la invitación del último baile que Agatha se va a ir, cosa que es bastante emocional tanto para los espectadores como para estos dos personajes, ya que ellas vienen siendo mejores amigas y prácticamente Agatha es la única persona en la que la reina confía plenamente sin filtro. Y aunque muchos creen que esta es su salida definitiva de la serie, la showrunner Jess Brownell comentó que adoran al personaje y que la decisión de que Agatha se fuera fue más como para cerrar un ciclo para el personaje de ella como para el personaje de la reina también, pero que posiblemente la vayamos a ver nuevamente en Mayfair, solamente que con una relación distinta hacia la reina. Y como estamos hablando de Lady Danbury, aprovecho también la ocasión para hablar de los Mondridge, que por fin y finalmente tuvieron un rol y papel importante en esta serie. Si les soy honesta, a mí no me causaba interés su historia y me aburría como nunca cada vez que ellos aparecían en pantalla, pero aquí por fin tuvieron relevancia. Y es que, por ejemplo, Will fue parte importante en la expresión de los sentimientos de Benedict hacia Sophie, porque en una ocasión vemos que cuando él le aconseja y está hablando con Benedict, le dice que cualquier mujer tenga el estatus social que tenga, no quiere ser vista como un amante o ser escondida de la sociedad, obviamente. Al contrario, le dice que exprese sus sentimientos hacia ella de forma honesta y efectivamente vemos que eso es lo que hace Benedict hacia Sophie y terminan en un encuentro bastante pasional. Por otra parte, Alice se vuelve un personaje importante para la reina porque se convierte en una nueva dama de compañía. Pero no solo eso, sino que también expresa sus ideas y lo que opina sin filtros, sin miedo alguno hacia la reina, y creo que ella lo aprecia bastante. Otra relevancia es que ella cumple una función en la relación entre Benedict y Sophie porque es quien ayuda a que Sophie se escabulla en la última fiesta para que pueda enfrentarse a Lady Araminta. Y no solo esto, sino que también es quien convence a la reina de conocer a Sophie. Así que por fin, bien Alice. Con respecto a esto, ¿cómo es que la reina aprueba la relación entre Benedict y Sophie aún sabiendo la verdad? Una de las cosas que más nos hicieron hincapié en esta temporada es que dos personas de distintas clases sociales no podían estar juntas porque iban a ser excluidas por completo de la sociedad. Y no solo eso, sino que también si la reina los rechazaba, entonces iba a ser muy mal visto ante todos. Bueno, en esta segunda parte, Lady Danbury le cuenta la historia de amor de estos dos tortolitos a la reina, y aunque ella parecía bastante aburrida al principio, le brillaron los ojos al enterarse que el protagonista de esta historia era nada más y nada menos que Benedict, el soltero favorito de esta temporada. Y por más que la reina quisiera que él se casara en esta temporada, no podía permitir que alguien tan noble o que viniese de una familia como los Bridgerton se casara con alguien de la clase trabajadora, por lo que rechaza por completo esta idea. Aquí es cuando Alice entra nuevamente al juego porque cuando convence a la reina de conocer a Sophie, le dice que si no lo hace se estaría perdiendo de los mejores chismes que ocurren en esa clase trabajadora y que algo interesante debía tener Sophie para que Benedict Bridgerton
Bridgerton se haya enamorado de ella. Obviamente sabemos que no hay nada más que le gusta a la reina que un buen chismecito, así que cuando va a conocer a Sophie, allí es cuando la presentan como la sobrina de Lord Penwood. Araminta corrobora esa historia después de haber sido amenazada, y aunque la reina se da cuenta que hay como gato encerrado o que esta historia suena un poco sospechosa, le encantó tanto el espectáculo y el discurso que le dio a Alice que termina aprobando la relación. Y no solo eso, sino que le dice a Sophie que pudo haber sido un gran diamante de la temporada, o sea, dándole su aprobación por completo. Y con eso ya en mente, entonces Benedict y Sophie pueden vivir en Londres a la vista de todos. Y la respuesta corta es sí, la reina, al haber aprobado esta relación, ya es legítima, ya pueden visitar a la familia sin ser juzgados. Sin embargo, yo creo que igual se van a ir a vivir en la cabaña como lo habían planificado desde un principio, pero más por temas de las próximas temporadas, que sus hermanos van a ser los protagonistas. Entonces puede que los veamos a estos dos como pareja muy esporádicamente en algunos episodios, así como hemos visto con Kate y Anthony, otra de nuestras parejas favoritas, que regresan de vez en cuando y aparecen, amamos cuando los vemos, pero obviamente el protagonismo no está en ellos. Algo que no me convenció del todo, y tal vez estoy exagerando un poquito, es cuando Benedict se da cuenta que Sophie es la dama de plata cuando encuentra su collar. Y a ver, estuve revisando capítulos anteriores para ver por qué nunca se había dado cuenta que Sophie llevaba el collar, y me pareció un poco ilógica la situación. O sea, si hasta lo dibujó es porque tenía muy presente en su mente que su dama de plata llevaba un collar, que tal vez esa era la pista que necesitaba y que lo iba a llevar hacia ella. Entonces sí, hubo escenas en las que estuvieron juntos donde Sophie llevaba el collar y él nunca se dio cuenta. No sé, eso me pareció un poco raro. Que por cierto, hablando de ese collar, aquí en esta segunda parte Sophie explica y confirma la historia detrás de él. Y no es solamente que lo lleva por amor a su madre, sino para recordarse de las cosas que ella no tenía que hacer, que fueron errores de su mamá. Como por ejemplo tener un hijo fuera de matrimonio o estar con un noble y ser su amante. Y es por eso que Sophie estaba tan preocupada cuando creía que estaba embarazada. Un detalle súper bonito es que la pintura de Sophie ha sido la primera que Benedict ha terminado por completo. Conocemos que él ha tenido romances, proyectos, ambiciones que han quedado incompletas, de cierta forma insinuándonos su inestabilidad. Por eso el hecho de que haya terminado este cuadro de Sophie nos dio a entender que ya estaba listo para sentar base. Solamente necesitaba a su espectacular musa que lo apoyara en sus proyectos. Ahora pasando a una incógnita que nos dejó en shock a todos, y es ¿quién es la nueva Lady Whistledown? Al terminar la serie nos mostraron cómo Penélope ya se apartó de ser ese personaje y ahora se va a dedicar a escribir novelas. Pero de repente llega una nueva edición de chismes con alguien escribiéndolos y no es ella. Y aunque muchos creen que puede ser Eloise porque es muy buena en lingüística, ya conoce todos los secretos que utilizaba Penélope y obviamente está dentro de la sociedad, no creo que le vayan a dar ese rol porque sería como muy obvio y poco impactante. Otros dicen que puede ser Crecia, pero en esta temporada siento que se enfocaron en ablandarla más y en hacerla sentar cabeza familiar, por lo que no creo que sea ella. Ahora bien, si me preguntan, tengo dos prospectas bastante probables que pueden ser las nuevas Lady Whistledown. La primera es Hyacinth, es joven, está absolutamente obsesionada con todo lo que tiene que ver de la sociedad, y también se le vio bastante preocupada cuando Penélope se retiró porque ya no habría nadie que hablara sobre su temporada cuando sucediera. Además, se demostró que sabe escabullirse en la fiesta sin que nadie la vea, así que para pensar. Y como segunda opción tengo a Alice Mondrich, ya que se mueve entre distintas clases sociales y conoce las injusticias del sistema, y además lo querrá hacer para entretener a la reina, ya que como sabemos y ella sabe, la reina disfruta de leer los chismes de la sociedad. Pero bueno, lo único que sabemos hasta ahora, confirmado por la showrunner, es que no nos vamos a enterar de la identidad de Lady Whistledown en la próxima temporada, en la temporada 5, que ya también hay algunas pistas por allí muy sutiles y que nos tocará esperar y descifrar por nosotros mismos hasta ahora quién es. Para finalizar, ¿en cuál de los hermanos se va a enfocar la temporada 5? Por supuesto que la quinta temporada está más que confirmadísima y aparentemente van a empezar a grabarla ahora en marzo.
pero en quién se van a enfocar es la pregunta del millón. Y dado como vimos su crecimiento personal, su cambio de perspectiva hacia el matrimonio, yo creo que va a ser sobre Eloise. Y aunque ella siempre ha dicho que no quiere cortejar con ningún hombre, en la conversación que tuvo con Hyacinth le dijo que el matrimonio también tiene sus ventajas, y también cuando ella estaba hablando con Posey y le dijo que fuese a entablar una relación con Lord Barnaby. Así que yo siento que nos dieron bastantes indicios o pistas de que ella se está empezando a interesar por el amor y que posiblemente la próxima temporada esté enfocada en ella. Pero bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Oh my god, siento que este video quedó más largo de lo que yo estaba esperando, pero de verdad me dio muchísimo para hablar, me encantó, y aunque siento que el último episodio se sintió un poquito apresurado, igual me lo disfruté. Así que yo espero que la temporada 5 esté igual de buena que esta, y si va a ser de Eloise va a estar graciosísima. Pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios quién creen que será el próximo protagonista de la serie Bridgerton. De momento yo por aquí me despido, mis queridos lectores, como dicen en la serie, sin antes pedirles que por favor le regalen un like a este video si lo disfrutaron, que se suscriban al canal, lo compartan con sus amigos, familiares, activen la campanita y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.